on how to handle that in your own vacation Bible schools. Así que les quiero dar algunas sugerencias de cómo abordarlo en sus escuelitas bíblicas. But please don't underestimate the power of this story. Pero por favor no menosprecien el valor de esta historia. To communicate the gospel of God's grace to these children. De comunicar la verdad del evangelio y de la gracia a los niños. And of course that's what we always want to stress. Y por supuesto es lo que queremos siempre enfatizar. How David prepares the way for the coming of Jesus. Como David es quien prepara el camino para la venida de Jesús. Remember, that's the great promise that God made to David. Recuerden, esa es la gran promesa que Dios le hizo a David. That he would establish his throne forever. De que establecería su trono para siempre. And that one of his descendants would sit upon that throne. Y que uno de sus descendientes se sentaría en ese trono. That is a prophecy of the coming of Jesus. Esa es la profecía de la venida de Jesús. Of course, David is not the Messiah himself. Por supuesto, David no es el Mesías. He's not the Savior. Él no es el Salvador. David is part of the problem. David es parte del problema. He's not the solution to the problem. Él no es la solución al problema. Because as great a man as David was, porque tan grande como lo fue David, as faithful as he was to God, y tan fiel como lo fue a Dios, at the end of the day, he was just like us. al final del día, él era como todos nosotros. He was a sinful man. Él era un hombre pecador. And so let's go through the Bible lesson then together. Así que veamos la lección juntos. We read that it was the time of year that the kings went out to war. Vemos que era el tiempo del año en el que los reyes salían a la guerra. David's army is in the field. El ejército de David está en el campo, under the command of Joab. bajo el mandato de Joab. We've already seen Joab in the story up to this point. Ya hemos leído acerca de la historia de Joab hasta este punto. But David does not go with them. He stays in Jerusalem. Pero David no va con ellos. David se queda en Jerusalén. Some have suggested that that in and of itself was a flaw on the part of David. Algunos han sugerido que esto ya incluso ya había sido una falla por parte de David. That in other words, David had a responsibility to be with his army. Es decir, en otras palabras, que David tenía la responsabilidad de estar con su ejército. And he's throwing that responsibility aside. Y está tirando a un lado esa responsabilidad. In other words, he's at the wrong place at the wrong time. De otra forma dicho, está en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. But it also may be the case, pero también puede ser el caso, that this is just an indication of how safe and secure David felt. de que esta es una indicación de lo seguro, de lo tranquilo que David se sentía. That he doesn't believe he's needed with his army. Que él ni siquiera cree ser necesitado por parte de su ejército. That he's confident of the Lord's blessings. De que él está seguro en las bendiciones del Señor. And he's enjoying the Lord's blessings. Y que está disfrutando las bendiciones del Señor. And in the midst of these blessings, y en medio de estas bendiciones, he commits a gross act of rebellion against God. Él comete un acto terrible de rebelión en contra de Dios. Well, the Bible tells us that one evening, bueno, la Biblia nos dice que en una tarde, he was on the roof of his palace. Él estaba en la azotea de su palacio. And he sees a beautiful woman named Él ve a una mujer hermosa llamada Betsabé en un techo bañándose. David's palace would have been situated El palacio de David estaría situado in a high part of the city. En una parte alta de la ciudad. And so on his roof, he's able to see much of the city down below him. Así que desvela y cometer adulterio con ella. He succumbs to the temptation. Y él cae ante la tentación. And sometime later, Bathsheba learns that she is pregnant with David's child. Y más adelante Betsabé se entera de que está embarazada con el hijo de David. And so David has a big problem to deal with at this point. Así que David tiene un gran problema con el cual lidiar en este momento. You see, Bathsheba's husband Verán, el esposo de Betsabé was out with the army. estaba con su ejército. He's one of David's chief soldiers, officers. Él está con uno de los oficiales de David. But Uriah has been gone. Pero Urias se ha ido. There's no way Uriah can be the father of this child. Y no hay forma en que Urias pueda ser el padre de este niño. And everyone's going to know. Y todos se van a dar cuenta de él. Well, David sends word to bring Uriah home from the battle. Pues David da palabra de que traigan a Urias de la batalla. And he decides to give Uriah a little time for some rest and recuperation. Y
y le decide dar a Urias un tiempo de descanso, un tiempo de recuperación. Pero verán, Urias es un hombre honorable. Él no va a su casa, él simplemente se queda afuera. David quiere saber por qué hizo esto. Y en las afueras. Así que él mismo, Urias, se niega a tomar esta responsabilidad que el resto del ejército tiene. Y esta es una parte bien interesante de la historia. Porque verán, Urias ni siquiera es un israelita. Urias es eteo. Eso quiere decir que es un gentil. Quiere decir que él nació fuera del pueblo del pacto de Israel. Pero en un punto él reconoce que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y fue convertido. Así que aquí tienes a un gentil actuando de una forma más honrosa que David, que sí es un israelita. Bueno, entonces ahora David quiere dar un paso más allá. Manda a Urias de vuelta a la batalla con órdenes a Joab de que Joab tenía que poner a Usías en este lugar peor de la batalla, el lugar donde va a estar lo más fuerte. Y él obedece. Y entonces Urias es asesinado. Betsabé ahora es una viuda. Y entonces David la toma como su propia esposa. De alguna forma él intentando demostrar lo generoso, lo amable que él es. De que él tomaría a la mujer de uno de sus mejores soldados en su propia casa. And so now you can see that David has covered this sin up. Y ahora pueden ver que entonces David estaba intentando cumplir este pecado. Everyone will assume that Bathsheba's child Y todos van a asumir que el hijo de Betsabé is born lawfully to David. Fue nacido de una forma honrosa, de una forma legal de David. And no one will know about the sin. Y que nadie sabrá jamás acerca del pecado. But while no one else knows, God most surely does. Pero aunque los demás ciertamente no saben, Dios sí sabe. It's an important point for us to make with our students. Y ese es un punto muy importante que hay que hacer nosotros con nuestros estudiantes. We may have everyone else fooled about our sin. Puede que engañemos a todos con respecto a nuestro pecado. Everyone else may think that we are good, righteous. Y todos los demás pueden pensar de nosotros que somos rectos, que somos justos, que somos santos. But God knows the truth of our hearts. Pero Dios sabe la verdad de nuestros corazones. Well, sometime later, the prophet Nathan is sent by God to David. Por un tiempo después, el profeta Natán es enviado a David. And he tells him a story. Y le cuenta una historia. He says that there was a rich man who had many sheep. Le dice que había un rico que tenía muchas ovejas. And the rich man's neighbor, who was poor, had only one lamb. Pero su vecino, que era pobre, solamente tenía una corderita. The poor man loved this little lamb and treated it as a member of his family. Y el hombre pobre amaba su corderita y la trataba como si fuera parte de su familia. It was a pet. Era como una mascota para él. One day, the rich man receives a guest into his home. Y un día el hombre rico recibe a un invitado en su casa. He needs to feed him. Y lo necesita alimentar. And although he has many sheep that he could choose from to make a meal, Y aunque tiene muchísimas ovejas de las cuales poder decidir hacer la comida, he takes the poor man's little lamb él toma la corderita del hombre pobre and uses it to feed his friend. y la utiliza para alimentar a su amigo.
Well, David hears this story and he is just enraged. Bueno, pues David escucha esta historia y está airado. And he says that this rich man must surely die. Y este hombre rico ciertamente tiene que morir. And at that point, Nathan reveals what he's talking about. Y es en ese punto cuando Natán le dice a David lo que verdaderamente está hablando aquí. And he tells David, you are that man. Y le dice, David, tú eres ese hombre. You have everything. Tú tienes todo. You have all of these blessings from the Lord. Tú tienes todas estas bendiciones del Señor. But you took the wife of another man. Pero tú tomaste la esposa de otro hombre. And you committed gross and heinous sin against God. Y cometiste un pecado terrible y horroroso en contra de Dios. Well, that brings us then to our Bible verse for this day, 2 Samuel chapter 12 and verse 13. Bueno, entonces eso nos trae a nuestro pasaje del día, que está en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. How does David respond to this revelation? ¿Cómo responde David ante esta revelación? He repents. Se arrepiente. And so we read in 2 Samuel 12:13. Entonces leemos en 2 Samuel 12, versículo 13, que dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Notice what David doesn't do. Noten lo que David no hace. In fact, it's something that David absolutely cannot do. De hecho, es algo que David de ninguna manera podría hacer. He doesn't go to the temple to offer a sacrifice for his sin. Él no va al templo para ofrecer sacrificio por su pecado. There is no sacrifice for this sin. No hay sacrificio disponible para este pecado. What he has done is worthy of the death penalty. Lo que él ha hecho es digno de la pena de muerte. He's murdered and he has committed adultery. Ha asesinado y ha cometido adulterio. And so he understands God may very well strike him dead. Y entonces él entiende que bien Dios lo puede matar. All he can do is plead for mercy. Y lo único que David puede hacer es clamar por misericordia. There's nothing he can do. No hay nada que él pueda hacer. He can't even, once again, take a sacrifice to try to make atonement for this. Él ni siquiera puede agarrar un sacrificio e intentar hacer expiación por esto. If atonement is going to be made, Si la expiación va a ser realizada, only God is going to be able to make it. solo Dios la podrá hacer. David is solely and completely at the mercy of God. David está totalmente bajo el poder de Dios. And he confesses. Y él confiesa. There are a couple of chapters in the book of Psalms Hay algunos capítulos ahí en Salmos that deal with this incident. que tratan con este incidente. Psalm 51 is David's prayer of El repentance. Salmo 51 es la oración de arrepentimiento de David. It's summarized for us in the verse that we just read. Y nos resume el pasaje que acabamos de leer. David prays to the Lord, God, forgive me and create a clean heart in me. Dios ora al Señor y le clama que crea un nuevo corazón en él. And God does. Y Dios lo hace. And then Psalm 32 Y luego en el Salmo 32 is David's great prayer of praise and thanksgiving for what God has done for him. esta gran oración de gratitud y alabanza a Dios por lo que Él ha hecho en él. Don't miss this. It is free mercy and free forgiveness. No se pierdan esto. Esto es gracia gratuita y perdón gratuito. For a person who can do nothing to make up for what he's done. Por una persona que no puede hacer nada por lo que ha hecho. He says, God, I've sinned against you. Y le dice, contra ti, Dios, he pecado. We might think to ourselves, ¿Podemos pensar nosotros? well, David, didn't you sin against Uriah? Bueno, David, ¿quién no pecaste en contra de Urias? After all, you took his wife and you murdered him. Después de todo, tomaste a tu esposa y aparte lo asesinaste.
Did you not sin against Bathsheba? ¿Que acaso no pecaste en contra de Betsabé? Or the nation of Israel even? ¿O incluso en contra de la nación de Israel? Well, of course that's true. Bueno, por supuesto que eso es verdad. But you see, in the most important sense, all sin is sin against God. Pero verán, en un sentido más importante, todo pecado es un pecado en contra de Dios. And David recognizes. Y David lo reconoce. Well, God again does forgive him. Bueno, Dios nuevamente sí lo perdona. But you see, there are consequences sometimes to our sin. Pero verán, hay consecuencias por nuestro pecado. And in this case, there is a severe consequence. Y en este caso hay una consecuencia bastante severa. God says that because of what David has done, Dios le dice a David que por causa de lo que tú has hecho, he has provided an occasion for Israel's enemies to blaspheme Israel's God. ha dado ocasión para que el resto de los ejércitos se puedan burlar de Israel, el pueblo de Dios. And so God says the child born to Bathsheba is going to die. Y entonces dice, el hijo nació de Betsabé, seguramente morirá. David prays that it will not happen, David ora para que esto no suceda, but it does. pero sí ocurre. And yet we know that God's anger does not last forever. Aún así, sabemos que la ira de Dios no dura para siempre. Because Bathsheba conceives another child by name. Porque Betsabé concibe otro hijo por parte de David. This child's name is Solomon, El nombre de este hijo es Salomón, who will be the successor to his father David as king over Israel. quien será el sucesor de David como rey de Israel. And it's really interesting that God actually has a nickname for Solomon. Y es realmente interesante que tiene un apodo hacia Salomón. David called him Solomon. David lo llamó Salomón. God calls him Jedediah. Dios lo llama Jedidías. The name Jedediah means beloved by God. El nombre Jedidías significa amado por Dios. And if you know anything about Solomon's rule, Y si sabes algo acerca del reinado de Salomón, if it was possible to do it, si es que había algo que podía hacer, it seems that Solomon outstripped his father in terms of sin and rebellion. parecía que Salomón le ganaba a su padre en términos de pecado y rebelión. And yet God loved him, Y aún así, Dios le amó and God brought him back. y Dios le trajo vuelta. So this whole story is a monument Así to que, God's mercy. toda esta historia es un monumento a la misericordia de Dios. And it's a wonderful occasion for us to teach these children Y es una ocasión maravillosa para enseñarle a los niños that we are sinners. de que en verdad somos pecadores. God knows we are sinners. Dios sabe que somos pecadores, We deserve his judgment. que merecemos su juicio, But God, in his free mercy, pero Dios en su misericordia gratuita promises to forgive everyone nos promete perdonar a todos who, like David, los que, como David, turns to God in repentance and faith. dan vuelta a su vida y se arrepienten de sus pecados en fe. And God does this Y Dios hace esto through David's greater son, a través del hijo mayor de David, Jesus Christ, Cristo Jesús, and through his sacrifice for us. y a través de su sacrificio por nosotros. In other words, like David, there's no atonement, there's no offering we can make to God. En otras palabras, así como David, no hay nada que nosotros podamos hacer en nosotros mismos como expiación para Dios. If offering is to be made to satisfy God, Si es que hay una ofrenda que pueda ser sacrificada a Dios, God must make it, Dios debe de hacerla, and in Jesus Christ, God has made it. y en Cristo Jesús, Él ya la ha hecho. Well, in just the couple of moments that we have left, Bueno, en los momentos que nos quedan, let me offer maybe a suggestion about how to teach this story to the children. déjenme ofrecerles una sugerencia de cómo abordar esta historia con los niños. Some of the older children may well know what's happening. Algunos de los niños mayores quizás ya sepan lo que está sucediendo. But again, for the younger children, they may not understand everything that's going on here. Pero nuevamente, para los niños más pequeños quizás todavía no están entendiendo bien lo que está sucediendo acá. These are, after all, adult matters. Esto, por supuesto, son asuntos para adultos. And we wouldn't want to be inappropriate with the things that we would tell to very small children. Y no queremos ser inapropiados con lo que les enseñamos a los pequeños. And
so perhaps we should approach it like this. Así que quizás debamos de abordarlo de esta manera. This is how we might communicate this to small children. Quizás esta es la forma en la que podamos comunicarnos con los niños pequeños. David did a very bad thing. David hizo algo muy malo. He stole another man's wife. Robó la mujer de otro hombre. He took her for his own. La tomó para sí mismo. Her name was Bathsheba. Su nombre era Betsabé. What David did was absolutely forbidden by Y God. lo que David hizo era completamente prohibido por Dios. And the penalty was death. Y el castigo era la muerte. Now, David learned that Bathsheba was going to have a baby. Ahora, David se enteró de que Betsabé iba a tener un bebé. And he wanted to hide this. He wanted to cover it up. Y él quería ocultar esto. And so he has Bathsheba's husband, Uriah, killed. Entonces él provoca que vaya a matar a Usías, el esposo de Betsabé. Uriah is placed in the worst part of the battle. He's a soldier. A Urias lo ponen en la peor parte de la batalla, él es un soldado. And so David did all of this to cover up his sin. Así que David hizo todo esto para ocultar su pecado. Once again, I think that we can get across the main points of this story Nuevamente, creo que podemos pasar con todos los puntos principales de la historia, by saying that David did what was wrong. diciendo que David hizo lo que estaba mal. He wanted to have a relationship with a woman who was married to another man. Él quería tener una relación con una mujer que era esposa de otro hombre. And he took her. Y la tomó. And then he killed her husband. Y luego asesinó a su esposo. And this is something that God hated. Y esto es algo que Dios aborreció. And he had every right to judge David. Y él tenía todo el derecho de juzgar a David. But he forgave David when David repented. Pero Dios perdonó a David cuando David se arrepintió. So something like that. Así que algo así. And you'll be able to read a fuller explanation of this in your notes that you received. Y podrán leer una explicación un poco más extensa de esto en las notas que ustedes recibieron. And Brother Mark has included a very helpful paragraph Y el hermano Mark añadió un párrafo muy bueno on how to explain this to young children. de cómo explicar esto a los pequeños. But just remember, Pero solo recuerden, the main point el punto principal is that God has mercy on even the worst sinners. es que Dios tiene misericordia aún de los peores pecadores. Thank you so much. Muchas God gracias. bless you. Dios les bendiga.